de lo que quiero hablarles esta mañana. No quiero irnos hasta las 3 de la tarde, pero cosas así nos hacen pensar cuando nos suceden cosas que no entendemos, cuando pasamos cosas difíciles, cosas que parecen que, ay, jole, Dios no tiene el control. Dios tiene el control de todo. Nada pasa de su mano, nada pasa sobre nuestra cabeza sin que Dios lo haya permitido. Y en ocasiones pensamos, Dios nos mandó esto para que no. Dios permite algunas situaciones para nuestro crecimiento. Y Dios permite algunas situaciones para que nuestra fe sea verdadera. Me puse yo a pensar en todo esto de los propósitos de Año Nuevo. ¿Hicieron sus propósitos de Año Nuevo? ¿Hicieron su lista ahí de...? ¿No? Muy bien. Hay gente que no la hacemos, yo no hago. Bueno, no hago la lista, sí hay muchas cosas que pienso que debo de hacer, pero la mayoría hacemos eso, pensamos que el nuevo año, estaba platicando con Jimmy y es que tengo que hacer la predicación y preparar las cosas, y luego como el último domingo que tuvimos pues fue de fiesta. Pues tengo que revisar que todo lo que ponemos, la bocina, todo esté todo ahí, digo, porque como estábamos tan enfiestados, pues guardamos todo así como que, y tengo que revisarlo y todo, y luego me dice, papá, pues predica del año nuevo. Entonces le digo, mijo, le dije, o sea, si yo quisiera agarrar un estudio que tuviera ahí, le digo, tengo un chorro de estudios y de pláticas y de cuando estuvimos en células que todos los inicios de año era la misma clase, la primera reunión. Le dije, y también me la sé, le digo, que era la clase del cuaderno nuevo, del cuaderno de 365 hojas en blanco nuevo que nos está poniendo delante. Le dije, pero yo no creo que cada año tengamos que repetir lo mismo. Le dije, creo que cada año tenemos que reflexionar sobre lo que estamos viviendo. Y entonces ya ven que el Facebook nos ayuda a eso, a los recuerdos. Y me salió un recuerdo del año nuevo del 2020. Y de hecho ahí lo volví a compartir y lo publiqué. Y en ese recuerdo pues estábamos muy felices y nos tomamos fotos. Estoy cargando algo, y estamos acá haciendo caras y todos muy alegres. Y era el 2020 el que estábamos iniciando. No sabíamos lo que venía. No sabíamos todo lo que íbamos a vivir en 2020. Pero díganme, si ahorita, 2022, sabemos lo que vamos a vivir en 2022. No sabemos. Ninguno de los años que hemos vivido hemos llegado al año nuevo y hemos podido decir, este año va a pasar esto. Nos proponemos a que pasen muchas cosas. Nos proponemos a hacer las cosas porque los nuevos comienzos son buenos. Las segundas oportunidades son buenas. De hecho, muchos cristianos se animan siempre diciendo que Dios es el Dios de la segunda oportunidad. No, Dios es el Dios de la oportunidad, pero no las tiene contadas. ¿Cuántas oportunidades nos ha dado Dios en nuestra vida? No son una ni dos, ni es la segunda oportunidad. Dios infinitamente en su misericordia nos da una y otra oportunidad. Y permite que cada vez que tenemos una nueva oportunidad, nos animemos y estemos emocionados y hagamos planes y luego nos acordemos de todo lo que no hicimos en el año y ahora sí nos proponemos que lo vamos a hacer. Ahora sí vamos a arreglar la llave que boté en la casa. Ahora sí este año vamos a reparar el jardín. Y este año no voy a dejar que se junten cosas en el patio. Y este año. Y voy a hacer dieta y voy a bajar de peso. Los que no van al gimnasio, hacemos plan de ir al gimnasio. De hecho, los gimnasios, como todos los negocios de suscripción, en lo que más ganan es en las suscripciones que no se utilizan. En que la gente contrata algo y luego después no lo usa, pero ya les dimos el dinero y no hay reversa. Es en lo que más se gana. Por eso, si han visto el modelo económico en el que ya estamos metidos, todo es de suscripción. Ahora los canales de televisión ya no nos dan los programas. Ahora te tienes que suscribir, tienes que tener acceso a esa plataforma, a ese lugar, y aparte ahí te venden más cosas, no nada más es la suscripción.
pero muchas veces tampoco ni los usamos. Nos emocionamos y porque salió el Disney y porque salió los agarramos y ahora la vida no nos da ni chance de andar viendo tanta cosa, los usamos a veces una vez a la semana. A veces, bueno, como fin de año que tuvimos lleno de nietos la casa, pues claro que ahí sí se gastaron la tele y se gastaron todo, pero si las 24 horas estuvieron ahí que querían ver una película y querían hacer esto y querían jugar y querían, bueno, gastaron más a los abuelos que la tele, eso sí. Pero nos emocionan las cosas, y pensamos que por ser una nueva oportunidad todo va a funcionar bien. Y cuando iniciamos el año no nos ponemos a pensar qué cosas no van a funcionar, qué cosas van a pasar que nos van a poder impedir aquello que nosotros estamos planeando, aquello que nosotros queremos lograr. Nos ponemos a pensar en que sí lo vamos a lograr. Y empezamos con mucho ánimo. Y enero y febrero son fuertes, ¿verdad? Sí, nos proponemos, vi muchos memes que mucha gente decía que el mejor propósito de Año Nuevo es conocer más a Jesús. Y bueno, es un buen propósito. Pero ¿cuánta gente en realidad va a buscar más a Jesús? Dicen, queremos conocer más a Jesús. Bueno, pues es un buen propósito, pero necesitas ponerle unas metas específicas para que ese propósito funcione. ¿Cómo vas a conocer más a Jesús? Leyendo más la Biblia. Bueno, entonces haga un plan de estudio en el que vas a no solamente a leer la Biblia, sino que vas a ser disciplinado en ese plan, lo vas a cumplir día con día y aparte vas a hacer un extra estudiando, no solamente leyendo. Esas ya son metas más específicas. No tenemos que hacer propósito para Año Nuevo de decir voy a ir a la iglesia. Bueno, pues eso es algo que sabemos que Dios quiere para nuestra vida. Pero sí podemos ser más fieles en la venida a la iglesia, aprovechar lo que escuchamos, en realidad usar el tiempo de alabanza y adoración para en realidad disfrutar de adorar a Dios, para en realidad disfrutar el tiempo de alabar. Esas son metas específicas. ¿Y qué tan bueno es hacer propósitos? Bueno, es muy bueno hacer propósitos y poner metas, poner planes, poner cosas que queremos hacer delante de Dios. Sí, son cosas muy buenas. Nada más a veces cometemos. El mundo basa sus propósitos en lo que anhela, en lo que quiere. Y muchas veces eso está muy influenciado por todo lo que les dicen alrededor. El mundo, muchas de sus propósitos o planes pues los basan en el horóscopo, porque dice que este año la casa de no sé quién va a estar cruzada con la casa de no sé cuál, y que va a haber, y que las estrellas, y que eso va a permitir no sé qué cosas. O lo basan en las predicciones ya no existe Walter Mercado, pero hay muchos como Walter Mercado que están diciendo qué va a suceder y cómo lo vas a hacer. Entonces que tienes que tú planear esto, planear lo otro, y en base a eso el mundo planea o hace sus propósitos. Y los cristianos como que en ocasiones hacemos lo mismo que el mundo, nomás que ahora lo llamamos cristiano. Muchos cristianos nos basamos en ciertas profecías o palabras que algún predicador o algún profeta viene a decir sobre el año, que es el año del rompimiento. Bueno, ese ya pasó, no sé hace cuántos años estamos con el año del rompimiento. El año del crecimiento, el año de la abundancia, de la prosperidad, del aprendizaje, y le ponemos nuestros propósitos sobre la declaración o la profecía que alguien hizo de lo que va a suceder en el año. Y entonces nuestros propósitos están en una base muy débil. ¿Por qué? Yo creo en el ministerio profético. Yo creo en la profecía. Creo que es uno de los 5 ministerios que el Señor estableció. Pero creo que tiene una regulación y tiene unas normas de funcionamiento muy, 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 muy claras que no todos queremos cumplirlas. Y menos los que les gusta establecer, decretar y anunciar y etcétera. Si establecemos nuestros propósitos sobre esas cosas, debemos de tener cuidado de saber un poquito de quién es el que lo está diciendo
Debemos de tener cuidado de analizar por qué está eso sucediendo y ver algunas cosas que nos puedan dar luz de qué tan cierto puede ser eso. Una de ellas es que es más común decir, Dios dijo que su palabra dice. Si es algo que está establecido sobre lo que dice la palabra, nuestra confianza puede ser un poquito más fuerte en eso que están hablando. Aún así, tenemos la obligación de ir a comprobarlo y de estudiar sobre ese tema para ver si es cierto que lo está diciendo la palabra. Y la otra cosa que es una pista muy clara que nos puede hablar del que está dando esa profecía o ese llamado de lo que va a suceder, es que si es una profecía o una revelación única, maravillosa y estrictamente nada más para una persona que le fue revelada, ahí nos está hablando de que algo puede estar mal. Porque normalmente el Señor no da una revelación oscura que solamente una persona pueda interpretar, definir y establecer para todos. El Señor nos da su palabra para que a través de su palabra podamos nosotros conocer la revelación y para que muchos, con diferentes interpretaciones, podamos entenderla y podamos llegar a comprender lo que Dios quiere. Entonces tengamos cuidado en eso, pero si eso es correcto o no es correcto, ya ven que es muy normal que la gente quiera saber qué sí debo de hacer y qué no debo de hacer. Y uno de mis temores para ser pastor que la gente me preguntara cosas que se supone que yo debo de saber, como esa. ¿Un cristiano debe o no debe de hacer propósitos? ¿Un cristiano debe o no hacer propósitos de año nuevo y planes de año nuevo? Y pues la respuesta es bien sencilla. Un cristiano puede hacer lo que quiera hacer, siempre y cuando lo haga conforme a la palabra de Dios. ¿Debemos o no debemos de hacer propósitos? Es bueno. Pero la pregunta no es si debemos o no debemos de hacer propósitos de año nuevo. La pregunta es ¿para qué estamos haciendo propósitos de año nuevo? ¿Estás haciendo propósitos de año nuevo porque quieres tener una nueva casa? Adelante, haz tu propósito. Ese propósito conlleva ahorrar, trabajar, invertir para saber dirigir el dinero, para saber si vas a usar un crédito o vas a usar bienes que ya tienes para transformarlos en algo más, o vas a usar tu negocio, vas a usar los ahorros de tu vida. Adelante. Otro propósito. ¿Quieres bajar de peso? Adelante. Hazlo. Son cosas que no requieren de mucho sentido, requieren de dedicación y todo. Y no creo que Dios esté en contra de que bajemos de peso. ¿Para qué quieres bajar de peso? ¿Quieres bajar de peso para ser la estrella de Facebook? ¿Para tener muchos likes? ¿Para que entonces nos quede la ropa esa que a todo el mundo le llama la atención? ¿Para poder estar a la moda? Entonces no es un propósito que debas de tener. Si quieres bajar de peso por estar saludable, es un muy buen propósito. Si quieres bajar de peso porque tu ropa no te queda y no quieres invertir en más ropa, también es un muy buen propósito. Lo que tenemos que fijarnos bien es por qué hacemos nuestros propósitos. ¿Para qué los hacemos? ¿Qué beneficio tenemos de esos propósitos? Y principalmente, si estoy haciendo un propósito para cumplir mi voluntad, mis deseos, mis anhelos, o quiero cumplir la voluntad de Dios. Todos pensamos en que si nosotros servimos al Señor, Él cumplirá nuestros sueños y nuestros anhelos. Y yo creo que estamos un poquito equivocados. Dios va a cumplir la felicidad de nuestros corazones y nuestros sueños y nuestros anhelos se van a moldear tanto a la voluntad de Dios que entonces van a ser cumplidos fácilmente. Si ahorita aquí vemos puros que tenemos ya tiempo en el Evangelio, y si ahorita nos ponemos a pensar en cosas que nosotros anhelábamos cuando éramos antes del Señor, yo creo que hay cosas que nunca se nos cumplieron y que ni nos acordamos que no se nos cumplieron. A lo mejor
No, los novios no voy a hablar de los novios ni de las novias, porque a lo mejor teníamos nuestro prototipo. Voy a poner el ejemplo de nosotros para hacerlo sencillo. Ni yo era el tipo de hombre que Sandra había soñado, ni ella era el tipo de mujer. Estoy hablando del estereotipo que uno se forma a mí me gustan los morenos, a mí me gustan tales y así. O sea, no encajábamos el uno con el otro. Y ahorita tenemos 32 años de casados y ya no me acuerdo del estereotipo anterior, porque en Cristo se moldeó la belleza de mi prototipo a lo que es Sandra. Y ahorita yo digo, pues no anhelo lo que era antes. Es que nuestro propósito tiene que, primero que nada, entender que nuestro modelo de todo tiene que ser Jesús. Y saqué varios versículos que nos hablan de cómo hacía Jesús las cosas. Y el primero de ellos es Mateo 6:10. Y es Jesús enseñando a los discípulos a orar, y obviamente enseñando a los discípulos. Entonces estoy hablando de que nos está enseñando a todos a orar, y es la oración modelo, el Padre Nuestro. Mateo 6:10, y dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Lo primero que buscó Jesús cuando estuvo en su ministerio, cuando estuvo en esta tierra, era hacer la voluntad del Padre. De ninguna manera podemos pensar que Jesús estuvo en esta tierra para hacer su voluntad o para establecer lo que Él quería establecer. Todo lo que hizo Jesús estuvo sujeto a que fuera hecha la voluntad del Padre en esta tierra. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es que la voluntad del Padre es la que para nosotros va a traer salvación. La voluntad del Padre es que todos seamos salvos. En el huerto de Getsemaní, Jesús oró en Lucas 22:42 y oró diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús, aún en un momento tan crítico y tan difícil, en el que Él sabía lo que iba a pasar, en el que Él sabía lo que iba a sufrir, Él dice: si es posible, Padre, pero si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pasa de mí el sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y el último de estos versículos que busqué es Juan 6:38 al 39. Y dice: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Simplemente Jesús no estaba dispuesto a hacer nada que no estuviera en la voluntad del Padre. Él estaba haciendo todo el ministerio que Él estaba haciendo aquí en la tierra, era para cumplir la voluntad del Padre. Si vemos a Jesús haciendo esto, ¿cómo podemos entonces nosotros creer que tenemos derecho a pensar en que sea cumplida mi voluntad antes que la voluntad del Padre? Si hubiera sucedido eso, si Jesús hubiera cumplido su voluntad, no habría salvación para nosotros, porque no se hubiera cumplido la voluntad del Padre, no se hubiera cumplido lo que el Padre estableció, y nosotros no podríamos ser salvos. Simplemente es que sometidos a la voluntad del Padre, sometidos a la voluntad de Dios, es que le honramos, y entonces ahí es donde pueden funcionar las cosas. Nosotros tenemos que hacer nuestros propósitos y todo lo que hagamos para honrar a Dios. No lo tenemos que hacer para honrarnos a nosotros mismos. Tenemos que primero honrar a Dios en todas las cosas que hagamos. 1 Corintios 10:31 dice: entonces
ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Pero no tenemos que hacerlo porque es un mandato religioso o porque es una forma de establecer alrededor un ambiente muy religioso y bonito. Lo tenemos que hacer porque en realidad reconocemos que Jesús es nuestro Señor y entonces nos sometemos a Él y nosotros voluntariamente sometidos a Él estamos dispuestos a hacer su voluntad. Estamos dispuestos a que nuestros anhelos, nuestros deseos y todo lo que yo quiero sea puesto, sometido a los pies de Jesús y que nosotros entonces estemos dispuestos a conocer la voluntad de Dios. ¿Será difícil conocer la voluntad de Dios? No necesitamos 40 días de ayuno y oración para saber que la principal voluntad de Dios para nuestra vida es hacernos salvos. Desde el inicio, desde que Dios perdió a Adán y Eva en el huerto del Edén con el pecado, la voluntad de Dios es recuperarlos, que el hombre esté con Él. ¿Qué tan difícil tiene que ser eso en nuestros propósitos y nuestros anhelos? Normalmente los hacemos lejanos a esa voluntad. Los hacemos para cumplir nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos, y la mayoría de esos deseos nos alejan de la salvación. La mayoría de esos deseos nos meten en tantos afanes. Ahorita les puse el ejemplo de una casa nueva o de un carro nuevo. Este año quiero un carro nuevo. ¿Qué voy a tener que hacer por un carro nuevo? Vivir en angustia y estrés para pagar la mensualidad del carro. Trabajar mucho más y ver menos a la familia. Estar sometido a más presión, tener un carácter más vulnerable, tener un carácter más irascible. ¿Por qué? Porque estoy siempre presionado. Conocer la voluntad de Dios es algo muy sencillo. Y esa es la dirección de Dios para nuestra vida, su palabra. Su palabra es la dirección para nuestra vida. ¿Por qué no conocemos la voluntad de Dios? Porque no leemos su palabra, no estudiamos su palabra. Pero eso sí, cuando vamos a tomar una decisión, entonces sí queremos toda la ayuda de Dios. Entonces sí queremos toda la sabiduría y queremos buscar y decir, a ver, un versículo que me hable de lo que yo quiero o de lo que yo pienso que debo de hacer. ¿Cómo podemos honrar a Dios en todo? Bien sencillo. Podemos honrar a Dios en todo cuando con humildad nos sometemos a la voluntad de Dios. Los papás, ¿cómo nos sentimos? ¿Cuál es una de las mayores satisfacciones que sentimos de nuestros hijos? Cuando vemos a nuestros hijos lograr cosas porque se sometieron a lo que les dijimos. Porque como papás, ¿qué queremos para los hijos? Lo mejor. Y a veces lo mejor no es lo mejor para los hijos. Queremos lo mejor en el Señor. Entonces, cuando tratamos de que nuestros hijos caminen en el camino del Señor y logren aquello que ellos están esperando y vemos que sometidos a Dios lo pueden lograr, se siente una satisfacción, se siente un alivio. El Padre se goza y se alegra con nosotros cuando en humildad nos sometemos a su palabra, y entonces la palabra y la voluntad de Dios se habita en nosotros, se abunda, se habita, se abunda, y si da fruto en nosotros, nosotros vamos a poder vivir en la voluntad de Dios y vamos a poder honrarlo. Colosenses 3, 16 al 17. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Y cuando dice aquí, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, no significa que lo hagamos como siempre que vamos a orar y al final que oramos decimos, en el nombre de Jesús, amén. No.
está hablando de que Jesús se sometió a la voluntad del Padre para hacer todo lo que iba a hacer. Y nosotros nos tenemos que someter a Cristo para todo lo que vamos a hacer, para que sea en el nombre de Cristo. Cuando Jesús hacía algo, decía: no lo hago por mí, lo hago porque el que me envió me ha dicho que lo haga. Y entonces así tenemos nosotros que obrar, y tenemos que hacer las cosas creyendo que Cristo que nosotros estamos haciendo el mandato que Cristo tuvo para nosotros, para que podamos cumplir su voluntad. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Y esto me llamó mucho la atención, porque yo no había entendido esa expresión, que la palabra habite en nosotros. Cuando hablamos que algo habita, es algo permanente, ¿sí? Yo puedo decir que yo habito en mi casa, pues porque ahí es donde me encuentran, porque ahí es donde estoy permanentemente. Sí salgo a trabajar, pero en la noche volveré a mi casa. Sí vengo ahorita a la iglesia, pero en la tarde voy a volver a mi casa. Habito en el lugar donde estoy permaneciendo siempre. Si la palabra habita en nosotros, quiere decir que la tenemos que tener siempre, todos los días. No es una invitada pasajera que nada más viene cuando buscando la voluntad de Dios. Cuando yo quiero orar desesperadamente para saber qué es lo que tengo que hacer. Pues por eso oramos desesperadamente, porque en realidad no tenemos la palabra de Dios con nosotros. Y entonces andamos buscando su voluntad en los momentos difíciles. ¿No les ha pasado alguna vez que se poncha el carro y cuando van a sacar la extra, una de dos, o está ponchada, o cuando abren así donde va la extra se acuerdan que se la prestaron a su hijo, o a su amigo, a su compadre, a su cuñado, o a alguien más? Nunca le pusimos atención a la extra, y el día que la necesitamos no estaba ahí. Eso nos pasa con la palabra. Andamos buscando la voluntad de Dios, pero como no habita la palabra en nosotros, no sabemos qué hacer. Y entonces, pues le preguntamos al pastor, o le preguntamos a un amigo, o le preguntamos a San Google, tan popular que es ahora, le pones ahí a San Google o a YouTube. Y los viejos no tenemos esa costumbre. La otra vez andaba buscando cómo hacer una cosa, y me dice Jenny: papá, ve en YouTube un tutorial. Pues sí es cierto, ¿verdad? Digo, qué fácil, para mí es más fácil preguntarle a alguien y hablarle a un amigo: oye, ¿sabes cómo se hace esto? ¿Dónde le muevo aquí? Pero cuando le decimos a alguien de otra generación: papá, métete a Google o ponle en YouTube y ve un tutorial. Andamos pidiendo ayuda porque como la palabra no habita en nosotros, tenemos que buscar el consejo de alguien más. Y no malentiendan, los consejos son buenos. Podemos pedir consejo. Pero por ejemplo, ustedes me pueden pedir un consejo a mí, yo busco la dirección de Dios y yo trato que el consejo que les dé esté pegado a la palabra y enseñarles algo que esté en la palabra. Y ustedes tienen que verificar que lo que yo les enseñe esté pegado a la palabra. Entonces se vuelve un doble trabajo. Si desde el principio yo busco la palabra, estoy lleno de la palabra y la palabra habita en mí, es más fácil que yo le diga entonces a alguien: oye, voy a hacer esto porque creo que esto es lo que dice la palabra, y entonces recibir un consejo más sencillo que esté pegado a la palabra de Dios. Para hacer la voluntad del Padre debemos de estar sometidos a Cristo. Si no estamos sometidos a Cristo, no podemos glorificar al Padre. Yo no puedo querer glorificar al Padre con nada que yo haga en mi vida, si no es algo que está sometido a Cristo. Y esto no quiere decir que yo viva todos los días puesto en un mantito así sagrado y con una actitud así de no. Yo estoy sometido a Cristo cuando hago la voluntad de Cristo. Y Cristo está sometido al Padre porque Él hizo la voluntad del Padre. Cuando lo hago de esa manera, entonces en Cristo yo glorifico al Padre. Y entonces todo lo que yo ponga, planes, metas y propósitos, va a estar bajo la voluntad de Cristo. La voluntad de Cristo está bajo la voluntad del Padre. Entonces yo voy a glorificar a Dios en todo lo que haga.
Fíjense cómo es diferente. Normalmente queremos glorificar a Dios con las cosas que hacemos. Yo quiero glorificar a Dios y decir, yo alcancé esta meta, o yo logré estas cosas, o yo hice tanto, una campaña evangelística y todo. Siendo que para glorificar a Dios hay que empezar al revés. Primero sometidos a Cristo. Cristo está sometido a Dios, entonces lo glorificamos. Y entonces nuestros actos, nuestras acciones, en realidad podrán glorificar a Dios. Primera de Pedro 4:11. Dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. En resumen, lo que hablas, que no sea tuyo, que sea de Dios. Y lo que haces, que no sean tus fuerzas, que sean de Dios. Sencillo, fácil, cortito y bien sencillo de explicar, pero bien difícil de hacer. Porque ¿cómo voy a hablar la palabra de Dios y que lo que yo hable sea de Dios si en realidad yo no tengo la palabra de Dios, no busco la palabra de Dios y no vivo en la palabra de Dios? Si yo agarro la Biblia como un libro de consejos, y ahorita en la mañana les iba a hacer la pregunta, pero yo creo que Dios no quería que me hiciera, pero me la dejó hasta ahorita, hasta el final. Y hoy desempolvaron sus Biblias, ¿verdad? Hoy corriendo desde anoche, bien preparados, rápido, quitan el polvo y todo, porque mañana la vamos a usar. Es que la tenemos que usar siempre, estemos o no estemos de vacaciones. Si vamos al trabajo o si no vamos al trabajo. Si me va a tocar predicar o no me va a tocar predicar. Yo tengo que estar usando la palabra y tengo que estar aprendiendo. ¿Por qué? Porque este versículo nos habla de dos cosas. Habla de lo que hablamos, y al estar hablando de lo que hablamos, la Biblia dice en Lucas, no recuerdo el versículo, pero en Lucas está, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Lo que está dentro va a salir cuando nosotros hablamos. De esa abundancia que hay en nuestro corazón va a hablar la boca. Aquí nos está diciendo todo lo que hablas, que hable la palabra de Dios. Y no porque yo me la sepa de memoria, sino porque está en mi corazón. Porque la atesoro de tal manera que cuando yo hablo, va a salir la palabra de Dios. Y miren, una de las cosas que nos saca más fácil lo que hay en el corazón es un golpe en el dedo. Y cuando andamos trabajando, andamos haciendo algo, le estaba platicando yo a mi yerno que yo siempre que hago algo, me pego en la mano. Si me pongo a hacer una reparación hasta para colgar un cuadro, de repente no me doy cuenta cómo, y me dice Sandra, trae sangre. Ah, caramba, ¿cómo me pegué? No sé cómo le hago, pero siempre me doy un chipotazo. Y cuando uno está trabajando y te das en el dedo, seguramente va a salir algo que hay en tu corazón. Y lo primero que sale es, no lo voy a decir, porque cada quien responde de manera diferente. Esa es una reacción involuntaria y reaccionas al dolor. No te estoy diciendo que porque se te salió una palabra inadecuada, hay puras palabras inadecuadas en tu corazón. Pero lo que guardamos en el corazón sale fácil. Y eso es lo que muestra. Obviamente cuando me pego en el dedo no voy a decir amén, gloria a Dios. Bendito este golpe tan hermoso que me puso el dedo morado. Digo, ¡ay! Pero puedo decir, ¡ay, Señor! Que la siguiente vez este dedo se someta y no se meta donde debe de estar. Que vayamos sometiendo todo lo que hacemos y todo nuestro interior a la palabra de Dios. Que la Biblia se vuelva como un... No sé si han visto cuando están arreglando las calles, el pavimento, abren así un pedazo cuando es un bache. Pongo el ejemplo de los baches porque he visto en otras ciudades, aquí no porque no haya, sino porque no lo reparan. Eso lo va a borrar. Y luego le hacen el hoyo así, y luego traen una cosa así que es bien pesada, o traen una maquinita, y luego ponen la maquinita y lo va aplanando y lo van comprimiendo.
Si no tienen la maquinita, es un tizón, se llama. Y es una cosa así pesada, y bueno, le dan así, hasta que comprima bien la tierra, y entonces ya arriba de eso pueden poner la brea y poner el pavimento y todo para que quede firme. Eso tiene que ser la vida de nuestra vida. Tenemos que irla poniendo en nuestro corazón hasta que vaya comprimiendo así todo, para que no lo deje salir y salga hacia abajo, no hacia la boca. Y lo vamos desechando para que nuestro interior esté limpio, no porque nosotros somos buenos, o porque venimos ahorita en la mañana, o porque yo tengo una actitud angelical, sino porque la palabra va estando en nuestra vida y la bondad de Dios es una realidad en mi corazón. Y la otra cosa que nos habla este versículo es que dice que el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios le da. Nuestro cuerpo físico necesita la fortaleza de Dios. En Isaías dice que los que esperan en el Señor se renovarán sus fuerzas. Todos lo sabemos porque dice que levantarán sus alas como las águilas. Y si piensan un poquito, ¿han visto un águila con las alas extendidas? Es algo majestuoso, la verdad. O sea, tú ves cualquier pájaro, pero un águila se ve extendidas las alas así y sus alas son fuertes. Son tan fuertes que es el ave que puede volar más alto. No hay otra ave que pueda llegar hasta donde está un águila, por la fortaleza que tienen sus alas. Por eso en Isaías dice que los que esperamos en el Señor tendrán nuevas fuerzas como las águilas. Levantarán sus alas como las águilas. Se renovarán sus fuerzas. Está hablando de que yo puedo ser muy fuerte físicamente y yo puedo hacer muchas cosas en mi físico, en lo fuerte. Pero a Dios no le interesa lo mucho que podamos hacer con nuestro cuerpo. Lo que le interesa es que tanto podemos someter el cuerpo y nuestras fuerzas a Él para que usemos sus fuerzas para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Porque si no, yo voy a estar obrando en lo que yo quiera hacer. Y pienso en hacer algo y voy y lo hago corriendo y todo. Y en la noche estoy todo cansado. Y al día siguiente quiero hacer más. Y miren, los que ya andamos del 5º piso para arriba, las fuerzas van disminuyendo. Antes no la pensaba uno. La bocina esa la cargo, la subo, la bajo y ahora hay que subir la bocina. Ay, gracias a Dios por Juanito, que cuando llegamos él siempre está aquí, y por Carlos, que siempre sube de regreso la bocina a la camioneta. Pero cuando toca cargarla se da uno cuenta, ay, jole, no sé si está más pesada o yo puedo menos cosas. Pero desde joven tenemos que entender que Dios quiere que esperemos en Él, no para que no hagamos nada, sino para que sean sus fuerzas las que nos renueven, para que sea su palabra la que nos ayude. Y así como nuestro corazón esté limpio, nuestro cuerpo esté dispuesto para servirle. Y me gusta que en esta parte que menciona el cuerpo dice, al que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios le da. Para poder servir a Dios necesitamos fortaleza, pero la fortaleza que Él nos da. No porque yo tenga todo el ánimo y las fuerzas, es por eso que voy a poder servir a Dios. Dios nomás necesita disposición y la fortaleza, y todo lo demás tiene que venir de Él. Así que toda nuestra vida tiene que glorificar a Dios. Todo, completamente todo. Y en ocasiones no entendemos cómo sucede eso. Bueno, pues es muy fácil que se los he explicado. Sometidos a Cristo, Cristo sometido al Padre cumple su voluntad. Nosotros al someternos a Cristo, honramos a Cristo y glorificamos a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Llenos de su palabra. ¿Quieren hacer propósitos de año nuevo? Hagan propósitos de año nuevo. Cuando hayan entendido que tienen que glorificar a Dios. Y entonces sus propósitos de año nuevo van a estar sometidos para darle el primer lugar, y el primer lugar no solo a Dios,
sino hacer la voluntad de Dios en su vida. Hay ocasiones en que creemos que venir a la iglesia es darle primer lugar a Dios. Es una muestra de que quiero darle primer lugar a Dios. Pero voy a empezar a darle primer lugar a Dios cuando, aparte de venir a la iglesia, yo pueda cumplir con la voluntad de Dios. Yo pueda venir aquí y haber anotado y haber aprendido, y entonces entender que todo en mí tiene que ser transformado. No hay algo en mí que pueda glorificar a Dios sin Cristo. Y esto está en 1 Corintios 15, versículos 53 y 54. Dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. Otra vez habla de que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. La gente tiende a separar que la resurrección del cuerpo y la resurrección del alma son dos cosas diferentes. Pero tiene que suceder una cosa y la otra. Será resucitado nuestro cuerpo y será resucitado nuestra alma, nuestro espíritu. Los dos seremos resucitados para estar con Cristo. Por eso dice que lo que es corruptible necesita vestirse de incorrupción, y lo que es mortal, que es el cuerpo, necesita vestirse de inmortalidad. Y cuando eso haya sucedido, entonces podremos ver que la victoria será completa, porque la muerte no tendrá poder sobre nosotros. Habrá tenido poder sobre nosotros la muerte física, pero no la muerte eterna. Y entonces podremos ver la victoria. Y de esa manera, sometidos a Cristo, mostramos que creemos que el Padre lo envió y mostramos que creemos que Él volverá. Y no crean que uno de mis propósitos de Año Nuevo fue hacer las predicaciones más cortas. Ese es un propósito cada semana que hago la predicación, que sea la predicación justamente el tiempo que tiene que ser. Pero ¿por qué hoy es un poquito más corto? Porque vamos a celebrar la Santa Cena. Es el primer servicio del año y así queremos honrar a Dios, porque cuando celebramos la Santa Cena recordamos que Él murió, que Él padeció, derramó toda su sangre, entregó su cuerpo, y que nos encargó que cada vez que la celebremos recordemos que Él va a regresar. Y me imagino yo los primeros cristianos, los primeros creyentes, cuando escuchaban a los discípulos y los discípulos les compartían que en esa noche el Señor los reunió para celebrar la Santa Cena, y me imagino a los discípulos contándoles cada detalle de lo que sucedió en la Santa Cena, contándoles cómo se sentaron, cómo llegó Jesús, y en unos relatos dice que les lavó los pies, en otro relato del Evangelio no mencionan que lavó los pies, en otro de los Evangelios menciona más sobre lo que hizo Judas de traicionar a Jesús, y en otro de los Evangelios menciona más sobre lo que hizo el Señor en la cena y cómo partió el pan, lo pasó, cómo sirvió la copa. Me imagino relatando todos esos detalles, pero lo que más me imagino es al final los discípulos diciéndoles: y celebramos la Santa Cena en memoria de Él, porque Él va a volver, porque no se fue de antes, porque va a regresar.